Es un gusto poder compartir con todos ustedes y ahora lo que quisiera compartir, el tema para compartir, es Dios impulsándonos hacia la misión. Y quiero leer en Hechos capítulo 10 del versículo 1 en adelante que dice: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos,
ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hasta aquí las escrituras. Y es apasionante ver esta historia y todas las cosas que están sucediendo. Vemos claramente que Dios está orquestando toda esta historia. Por un lado, tenemos a Pedro, que es la persona que ha escuchado el mensaje de salvación, que tiene a Jesucristo en su vida. Él ha experimentado cosas preciosas en su caminar con Dios. Y por otro lado, tenemos a alguien que quiere conocer a Dios, a Cornelio, un romano que está queriendo, que está deseoso de conocer la verdad. Y pero para todo esto eh, hay algo que tiene que suceder. Por un lado, hay una estructura, hay algo en la vida de Pedro que se tiene que quebrar, que se tiene que romper para que el mensaje de salvación, para que esto que Dios colocó en la vida de Pedro, Cornelio también lo pueda recibir. Y en esta historia que estamos escuchando y estamos viendo de la historia de Pedro y de Cornelio, el que verdaderamente está orquestando, está organizando, está armando, está impulsando que el Evangelio sea conocido, que Jesucristo llegue a la vida de las personas, el que verdaderamente empuja toda esta situación es Dios mismo. Dios está obrando para que Pedro llegue a la vida de Cornelio. Ah, cuando vemos todo esto, es interesante ver que muchas veces el mayor impedimento que existe para que Dios obre, para que la palabra de Dios se extienda, para que muchos lleguen a conocer la verdad del Señor, el mayor impedimento muchas veces somos nosotros mismos. ¿Por qué digo que somos nosotros mismos? Bueno, acá vemos algo claro que estaba pasando en la vida de Pedro, que él había tenido muy bien en claro que había cosas en las cuales para él eran no negociables, que él de ninguna manera podía aceptar. Y él
a pesar de que había conocido al Señor, a pesar de que estaba caminando con el Señor, aún a pesar de todas estas cosas, había estructuras religiosas dentro de él en las cuales creaban un muro o creaban un impedimento para que Dios obre. Cuando Pedro tiene esta visión en donde descienden del cielo diferentes animales, eh, eh, diferentes cosas que van descendiendo del cielo y de repente tiene esta palabra que le dice, Pedro mata y come, y él dice, no, de ninguna manera voy a comer nada de esto porque estos son animales impuros y esto no lo voy a hacer. Y nuevamente la palabra de Dios sobre la vida de Pedro le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y es interesante todo esto porque Pedro como que se niega a lo que verdaderamente Dios está queriendo hacer, Dios está queriendo impulsar. Y es Él mismo que está poniendo estas barreras dentro de Él. Am, y Dios tiene que obrar en la vida de Pedro, Dios tiene que transformar estas cosas que Él había recibido como si fuera una verdad absoluta. Un criterio, él había formado ya un criterio, una forma de pensar, una idea que para él era una verdad absoluta, pero nada tenía que ver con el reino de Dios. Y Dios, y a través del Espíritu Santo, está hablando a la vida de Pedro para que él pueda quebrar esas estructuras y de esta manera Dios pueda usarlo a Pedro en todo esto, que justamente era para que Pedro pueda llevar este mensaje de salvación a Cornelio, que en aquel entonces los judíos los habían tomado como gentiles. Los romanos o las personas que no eran judías, para ellos eran gentiles en los cuales ellos se habían propuesto no acercarse a ellos, no contaminarse con ellos, y en cierta manera ellos se habían hecho la idea, Pedro se había hecho la idea, que el Evangelio, el mensaje de salvación, era para alcanzar a los judíos. Sin embargo, Dios quería que también Pedro vaya un poquito más allá y no solamente se quede pensando en alcanzar a los judíos, sino también a aquellos que estaban un poco más allá, un poco más lejos, que eran los gentiles, que también necesitaban el mensaje de salvación. Y esto lo vemos muchísimas veces en nuestras vidas y en el tema de las misiones, en donde muchas veces nosotros tenemos estructuras, pensamientos formados dentro de nosotros, en donde decimos, no, esto no puede ocurrir de esta manera, o no, esto no es así, o diferentes pensamientos que los tomamos como si fueran verdades absolutas, cuando en realidad son ideas propias. Esto lo hemos visto muchísimas veces nosotros en las misiones, cuando escuchamos muchísimos criterios en donde muchas veces esos pensamientos o esas ideas traban el avanzar del Evangelio. Criterios como, por ejemplo, hemos escuchado, ¿para qué?
vamos a ir más allá a hablar del Señor si acá tenemos tanta necesidad? Esta es una idea que muchas veces se escucha en diferentes congregaciones y en diferentes lugares. ¿Por qué estar pensando en ir y hablar del Señor Jesús en otros lugares cuando acá tenemos tanta necesidad? Seguramente esta habrá sido un poco la realidad en la época de Pedro también. Tal vez Pedro inclusive habrá pensado, ¿para qué pensar en los gentiles si nosotros acá entre los judíos tenemos tanta necesidad? Y a veces tenemos estas estructuras formadas, creadas, pensando en que ¿para qué vamos a ir más lejos si acá tenemos tanto por hacer? Y es tremendo cuando nos encerramos en ideas como estas y creyendo que son verdades absolutas, no teniendo en cuenta que hay personas que están esperando escuchar más del Evangelio. Y es tremendo también entender esta gran realidad que existe, que hoy en día existen muchos pueblos no alcanzados, muchos pueblos que ni siquiera personas han escuchado el Evangelio por primera vez. Existen lugares, pueblos enteros, etnias no alcanzadas, eh, lugares que las personas no tienen la oportunidad ni siquiera de escuchar el Evangelio por primera vez, cuando en otros lugares tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio una, dos, tres, cuatro o 20 veces. Muchas veces podemos tener esa oportunidad de escucharlo, mientras que hay otros lugares en donde no tienen esa oportunidad. Y es triste ver esa realidad que se vive, eh, ese, esas situaciones que se viven, en donde no tienen acceso, ¿no? No tienen acceso al mensaje de salvación. Recuerdo que en una oportunidad, en un evento, en una iglesia, alguien una vez trajo para hacer una demostración real, trajo una comida, una pizza, eh, y en la congregación preguntó, a ver, ¿a quién le gusta la pizza de mozzarella? Y en la congregación todos levantaron la mano, a nosotros nos gusta, a nosotros nos gusta. Entonces él trajo una porción de pizza y comenzó a repartir una porción a cada una de las personas que estaban sentadas en la primera hilera y en la segunda hilera. Y comenzó a repartir. Luego esas porciones se acabaron y trajo otra pizza y dijo, a ver, ¿a quién les gusta la pizza de jamón? Y todos levantaban la mano, sí, a nosotros, nosotros queremos, nosotros queremos. Y comenzó a repartir solamente a la primera hilera y después a la segunda hilera. Luego, cuando se terminó la pizza, trajo otra pizza más y dijo, ¿a quién le gusta la pizza de tomates? Y ahí todos levantaron la mano y volvió a repartir la porción de pizza en la primera hilera, en la segunda hilera, y luego trajo otra pizza más y dijo, ¿a quién les gusta la pizza de cuatro quesos? Y claro, ya la primera hilera y ya la segunda hilera estaban llenos y no querían más. Y ya está, ya nosotros estamos llenos. Mientras que los que estaban detrás no habían recibido ninguna porción y dijeron, acá, no, no me han traído ni siquiera una porción y no hemos recibido ni siquiera una pizza. Mientras que los de la primera hilera y la segunda hilera ya estaban llenos. Y eso representa un poco
lo que actualmente está ocurriendo en la evangelización mundial. Mientras que muchos tienen la oportunidad de recibir el mensaje de salvación de una manera, de otra y de otra, hay algunos que no tienen la oportunidad ni siquiera de tener una pequeña porción de la palabra de Dios. Esto significa que muchas veces, pensando en esta idea, ¿para qué vamos a ir más allá si acá hay tanta necesidad? Esto ha creado como muros a nuestro alrededor que nos está impidiendo llegar a aquellos que están también necesitados de escuchar el mensaje de salvación. Y esta es una de las barreras que también encontramos en el tema de la evangelización, en el tema de las misiones, que nosotros mismos hemos creado. Nosotros hemos enfrentado muchos desafíos que tenemos en las estructuras que vamos formando, vamos creando en nuestra mente y nos impide que el mensaje pueda llegar un poquito más allá. Ah, recuerdo inclusive el momento en donde el Señor me llamó a mí para las misiones. Recuerdo que era muy joven. Ah, había una inquietud en mi corazón. Fue a través de la predicación de alguien que estuvo predicando y después luego él recibió de parte de Dios y dijo, el Señor me ha mostrado que a través de este mensaje muchos misioneros van a salir de esta iglesia y sentí que esa palabra era para mí, la tomé y dije, sí, seguro que el Señor me está hablando. Y luego de eso decidí ir a capacitarme en un lugar para misioneros. En mi corazón estaba esta inquietud de ir a los pueblos no alcanzados, a los pueblos eh, no evangelizados y para mí eso representaba un lugar cerca de donde yo vivía, en un lugar que yo había escuchado. Am, y pensé que el Señor me iba a llevar a ese lugar. Cuando voy a este centro de capacitación, vino un profesor que comenzó a desafiarnos a todos nosotros y él, una de las palabras que nos dijo es, tenés que dejar a Dios que sea Dios en tu vida. Y esas palabras me impactaron, ¿no? Y él dijo, porque muchas veces nosotros venimos delante de Dios y tenemos un programa o tenemos una idea de cómo le vamos a servir, qué cosas vamos a hacer eh, y de qué manera lo vamos a hacer. Y a veces Dios tiene otros planes. Y en lugar de buscar lo que Dios ha pensado o ha diseñado hacer para nosotros, nosotros mismos creamos nuestra propia estructura o nuestra propia forma. Y después de todo, cuando queremos servir al Señor, el que verdaderamente tiene que mostrarnos qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y de qué manera es Él. Porque justamente se trata de su proyecto, se trata de su reino, se trata de sus cosas. Y fue así que Él nos desafió a todos a que dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Y muchas veces necesitamos que Dios sea Dios en nuestras vidas y romper estructuras que nosotros mismos vamos creando, vamos formando y vamos diciendo, bueno, sí, yo voy a servir a Dios en esto porque esto es lo que yo sé hacer, o voy a servir a Dios en lo otro porque más o menos en esto me siento cómodo y no dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Esas palabras me tocaron, me impactaron y dije, bueno, Dios, yo pensé,
servirte en este lugar que eh, imaginé que es uno de los pocos o nada alcanzados, pero Dios le dije, si tú tienes otra cosa más, yo te digo que sí, no quiero poner eh, impedimentos, no quiero formar una idea de lo que yo quiero hacer, no se trata de mí, se trata de ti, Señor. Y fue en ese momento, en ese tiempo que tuve, mi tiempo a solas con el Señor, en mi tiempo de devocional, que Dios puso ahí, en ese momento, el nombre de un país en mi mente. Yo no sabía lo que era, yo no sabía qué significaba esa palabra. Sobre esa palabra comencé a orar, a orar, a orar. Comencé a ver personas que tenían como atuendos cubiertos. Entonces entendí que era un país de los pocos evangelizados. Finalmente terminé mi tiempo de oración y comencé a preguntar a mis compañeros acerca de ese nombre que había recibido y me dijeron, sí, sí, ese es un país, uno de los países menos evangelizados. Vení que te muestro, me mostraron en el mapa, verdaderamente lo vi al país ahí en el mapa, quedé impactado de eso. Eh, para mí me parecía un imposible porque quedaba muy lejos de donde yo vivía eh, y, y era pensar en algo que tal vez humanamente no lo podría lograr. Pero fue en ese momento en donde entendí, bueno, Dios, si este es tu plan, si este es tu propósito, si esto es lo que tú quieres, Señor, yo no te pongo estructuras, no te pongo peros, no te pongo absolutamente nada. Esto lo pongo delante de ti. Y de ahí en adelante Dios comenzó a confirmar acerca de ese lugar y poco a poco Dios comenzó a abrir puertas. Investigué también cómo era la forma de poder llegar allá. Descubrí que necesitaba una profesión, entonces estudié enfermería y comencé a dar pasos de fe que me iban llevando a aquel objetivo, a aquello que Dios había puesto en mi corazón para poder ir a ese lugar. No fue un camino fácil, no fue un camino sencillo, pero en cada paso pude ver la mano de Dios, pude ver que Dios era el que estaba organizando todo esto y también pude ver que era Dios quien me estaba empujando a esto que Dios quería hacer y que estaba en su corazón. Pedro tenía que romper estructuras, cosas que él creía que eran así, pero esas estructuras se tenían que romper para que verdaderamente Dios pueda usar la vida de Pedro. Y muchas veces hay cosas que tienen que romperse en nosotros, estructuras, estructuras creadas y formadas. Hay momentos en donde necesitamos dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas y dejarnos guiar por Él, como a Pedro le tocó en ese momento dejarse guiar por Él. A veces hay estructuras de religiosidad o cosas que nosotros decimos, esto no puede ser de esta manera. Hay impedimentos a veces o cosas que pensamos que no es posible. En el tema de las misiones también nos hemos encontrado con muchos imposibles y con muchas estructuras en todo este tiempo en donde nosotros estuvimos trabajando entre etnias no alcanzadas. Y otra de los impedimentos, otras de las estructuras en las que no ha sido fácil para nosotros poder eh, atravesar fue el no se puede o el no podemos
o esto no es para nosotros, ¿no? Nosotros no podemos hacer esto o no tenemos los recursos necesarios para que esto se pueda lograr. Recuerdo que en una oportunidad nosotros junto con mi esposa, fuimos al campo misionero. Íbamos por periodos a veces de 3 años, a veces de 4 años, y después de 4 años regresábamos a nuestro país a compartir lo que Dios estaba haciendo en esas tierras, a compartir con las iglesias que nos estaban apoyando, que estaban orando por nosotros y que estaban ofrendando para que nosotros podamos hacer ese trabajo en aquel lugar. Recuerdo que en una oportunidad nos tocó regresar y pasar ese tiempo para poder estar compartiendo con muchos hermanos, y fue un momento en donde hubo una crisis económica muy fuerte en nuestro país. La crisis fue tan grande que ni siquiera circulaban los billetes de dinero, la gente no tenía dinero, nosotros teníamos que reunir el dinero, los pasajes para regresar al país donde nosotros estábamos trabajando, y parecía un imposible. Y algunos hermanos inclusive nos decían, hermanos, no hay finanzas, ¿cómo van a poder regresar al país donde ustedes estaban trabajando? No sé cómo van a poder hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Algunos nos decían, hermanos, ¿por qué no van a Europa o por qué no van a Estados Unidos? Y nosotros le decíamos, bueno, porque nosotros no somos ni de Europa ni de Estados Unidos. Eh, y fue en ese tiempo que el Señor nos mostró que las finanzas iban a salir de nuestro propio país. Ah, parecía un imposible, parecía algo que no iba a ser real, que no iba a pasar. Sin embargo, un tiempo antes de que se cumpliera esa fecha que nosotros teníamos para poder salir, alguien nos llama por teléfono y nos dice, hermanos, ¿cuánto dinero están necesitando para regresar? Y le decimos, este es el dinero que estamos necesitando. Y nos contestan del otro lado, esta semana se va a solucionar ese problema. Y esa misma semana pudimos conseguir todo el dinero que vino de nuestro propio país para volver al lugar donde estamos trabajando. Vimos la mano de Dios claramente. Vimos esa barrera de no, no se puede porque no tenemos los recursos necesarios. Esta mentalidad o esta idea de que esto de las misiones es más bien para aquellos que tienen recursos, no para nosotros que no tenemos los recursos. Y entendimos claramente que eso no fue un pensamiento dado por Dios. Y a veces esos pensamientos, esas ideas de decir, ay, es que no tenemos los recursos, nosotros no los vamos a poder hacer, ah, va creando en nosotros ciertas barreras y ciertos impedimentos para que Dios obre a través de nuestras vidas. Entendemos que en el reino de Dios Jesús nunca estuvo preocupado por las cuestiones de las finanzas, ni tampoco el reino de Dios se ha detenido por falta de recursos. En el reino de los cielos, la crisis, no hay crisis por cuestiones de finanzas. La única crisis que vimos en el reino de Dios es por falta de obreros. Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Orar al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Entonces, en el reino de Dios, la crisis verdadera no es una crisis financiera, económica, sino es una crisis por falta de obreros, de personas que digan,
Sí, Señor, quiero que tú seas Dios en mi vida. Sí, Señor. No importa si veo que no hay recursos, pero yo entiendo que tú estás conmigo y tú vas a proveer de donde por ahí menos lo imagine y creerle a Dios, romper nuestras estructuras y poder aceptar el desafío que Dios nos está presentando. Otro, otra de las barreras que también podemos llegar a tener, es la barrera de los temores. No creo que habrá sido nada sencillo para Pedro poder ir con estos soldados romanos a compartir la palabra del Señor, teniendo en cuenta que fueron los romanos quienes crucificaron a Jesús. Y ahora, en esta oportunidad, Pedro se encuentra en una situación en donde tiene que ir a esta casa de los soldados romanos a compartir el mensaje de salvación. Sin ninguna duda, tuvo que atravesar la barrera de los temores. Ah, no hay ningún problema en tener miedos. Todos nosotros tenemos miedos. Algunos tienen más temores, otros tienen menos temores, pero todos nosotros tenemos miedos a diferentes cosas. No, no es un problema el tener miedo, pero el verdadero, la verdadera importancia en todo esto no es tanto el miedo que tengo yo, sino qué hago con mis temores. ¿Qué hago con mis temores? Y esto es algo que cada uno de nosotros necesitamos resolver. Me acuerdo la parábola de los talentos, cuando Jesús habla de las parábolas de los talentos, que a uno le dio tanto, a otro le dio tanto, y a uno le dio uno. Y ese que tuvo uno, dice que lo enterró porque tuvo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de perder eso único que él tenía. Tenía ese temor y por temor lo escondió, lo puso debajo de la tierra y pensando que él estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, Jesús no lo vio con buenos ojos porque actuó por temor y por miedo. Y esto es lo que ocurre con el miedo y el temor. El temor nos paraliza. El temor nos hace hacer cosas que tal vez en otras circunstancias no la haríamos. El temor impide que nosotros podamos avanzar, ir hacia adelante. El temor nos coloca entre paredes y muros y no nos permite crecer. ¿Qué vamos a hacer con nuestros temores? El problema no es si tengo miedos o no tengo miedos. La pregunta es que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es, ¿qué hago yo con mis miedos? ¿Me dejo gobernar por los miedos? ¿Dejo que los miedos influyan en mis decisiones de lo que voy a hacer y de lo que no voy a hacer? ¿O dejo que Jesucristo tenga la última palabra en mi vida? Pedro obedeció y fue hacia ese lugar en donde no había una persona sola, había muchos que querían escuchar el mensaje de salvación y estaban listos para escuchar el mensaje de salvación. No,
No fue una gran cosa que Pedro tenía que hacer. No fue que él tenía que preparar un gran mensaje evangelístico. No fue que él tenía que hacer algo extraordinario. Lo único que tenía que hacer era creer, obedecer e ir. Y ahí estaba esperando muchas personas con el deseo de escuchar ese mensaje que estaba en la vida de Pedro. Y esta es la realidad que a veces se vive en muchos lugares en donde el Evangelio es poco o nada conocido. A nosotros nos ocurrió en una oportunidad, recuerdo, que era el cumpleaños de nuestra hija. Entonces decidimos ir a un restaurante ahí en aquel país en donde nosotros estábamos trabajando como obreros, un país muy inhóspito, un país en donde la gente no tiene la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, ni siquiera a veces por primera vez. Y en este lugar inhóspito, una vez con nuestra familia fuimos a un lugar a comer, era el cumpleaños de mi hija. Así que llegamos a ese lugar, oramos por la comida, terminamos de orar y cuando terminamos de orar, el, ah, el dueño el dueño del restaurante, eh, el que dirigía todo, me miró de lejos y poco a poco vi que se acercaba. Y él me llama y me dice, disculpe que lo interrumpa, yo sé que este es un momento especial porque eh, están en familia, perdón, no se enoje, no se ofenda conmigo, tengo una pregunta para hacerle, pero por favor no se enoje conmigo. Y yo le dije, no me voy a enojar, ¿cuál es su pregunta? Y él me dice, dígame una cosa, ¿usted es cristiano? Y yo le digo, sí, lo soy. Y él me dice, tengo una segunda pregunta, pero por favor no se ofenda conmigo. eh, Tengo una inquietud. Le digo, sí, ¿cuál es tu pregunta? Y me dice, ¿hay alguna posibilidad de que yo pueda ser cristiano así como usted? Y le dije, mira, vos sabés que en este lugar la situación es difícil, hay persecución y, y el seguir a Cristo, eso significa que te puede llegar a costar la vida. Si vos estás dispuesto a morir por Cristo, no hay ningún problema. Y él me responde y me dice, no tengo ningún problema. ¿Cuándo podemos empezar? Me dice. Y le digo, bueno, mañana mismo y al otro día preparé una habitación, puse la Biblia, puse un poco de té, algo para compartir, unas masitas, un poco de pan. ah, y él entra en la habitación, llega a mi casa, viene a la habitación, ve la Biblia, ve el té y las masitas y me dice, ¿qué es esto? Me dice. Bueno, le digo, mientras conversamos, mientras hablamos de la palabra, podemos estar tomando un té, podemos estar comiendo algo. Me dice, yo no vine acá para ni tomar té, ni comer eh, cosas. Por favor, saque eso de la mesa. No perdamos el tiempo. Todo lo que yo quiero es que me hable de la palabra. Yo me quedé impactado con sus palabras. Una persona deseosa de escuchar el mensaje de salvación, una persona lista para escuchar el mensaje de salvación. Finalmente él entregó su vida a Cristo, se bautizó, le compartió la palabra a su hermana también aceptó a Cristo, le compartió la palabra a su hermano, también aceptó a Cristo. Yo quedé
impresionado de toda esa situación. Y para mí era como esta historia que acabamos de leer acerca de Pedro y de Cornelio. Y hoy entiendo que en muchos lugares, poco o nada evangelizados, sigue habiendo Cornelios esperando por un Pedro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Y cómo vamos a responder? Esto depende de la decisión que cada uno de nosotros tomemos. Dios es el que está impulsando. Dios fue el que orquestó, organizó todo esto que pasó entre Pedro y Cornelio. Yo entiendo muy bien que hoy Dios nos está impulsando, nos está empujando a muchos de nosotros a que rompamos estructuras, rompamos líneas de pensamientos que van en contra de lo que Dios quiere hacer para que Dios pueda utilizar tu vida y la mía y que muchos Cornelios puedan conocer al Dios vivo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Estructuras que en la vida de Pedro se necesitaban quebrar, romper. Estructuras que en nuestra vida necesitan romperse para que Dios nos pueda usar y el mensaje pueda llegar. Oramos, Señor, te pedimos que tú en este tiempo puedas estar obrando en nuestras vidas, rompiendo estructuras o líneas de pensamiento que nada tienen que ver con tu reino, para que tu nombre sea glorificado y la tierra se llene de tu gloria. Obra en nuestras vidas, en tu nombre, Jesús. Amén.